Malvinas. El último Exocet. Las Malvinas fueron descubiertas en 1520. Según las bulas papales, pertenecían a España. Sin embargo, navegantes ingleses, holandeses y franceses llegaron a las islas en diversas oportunidades. En 1690, un capitán británico navegó por el estrecho de San Carlos y lo llamó Estrecho de Falkland. En 1764, hubo una ocupación francesa por parte de Luis de Bougainville, que fundó el puerto de San Luis. Los franceses llamaron a las islas Malouines. Los españoles obtuvieron el puerto de San Luis tras una serie de protestas y transformaron Malouines en Malvinas. En 1765, una expedición inglesa llegó a las islas y las denominó Falkland Islands. En 1770, las fuerzas de ocupación inglesas fueron desalojadas por España, que reclamó la soberanía de las islas por la vía diplomática. En 1776, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata, las Islas Malvinas se incluyeron en el territorio de la Gobernación de Buenos Aires. Después de 1810, las islas siguieron bajo esa jurisdicción. En 1820, la fragata argentina La Heroína fue enviada a Malvinas para tomar posesión definitiva de las islas. En 1825, Gran Bretaña reconoció la independencia argentina y no reclamó las islas. En 1828, el gobierno de Buenos Aires otorgó a Luis Vernet, en concesión, el puerto Soledad, para que construyera una colonia. Para ello, llevó a 100 gauchos e indios de las Pampas hábiles en la cría de ganado. En 1829, Vernet fue nombrado gobernador de Malvinas. En ese mismo año, Gran Bretaña reclamó su derecho de soberanía sobre las islas, adjudicándose su descubrimiento. En 1833, tomó las Malvinas bajo su dominio, expulsando a las autoridades criollas. Desde entonces, la Argentina no ha dejado nunca de reclamar su soberanía sobre el archipiélago. El 2 de abril de 1982, el gobierno militar de la Argentina decidió recuperar las Malvinas por la fuerza. Los argentinos ocuparon las islas y desalojaron al gobernador británico y se creó una gobernación militar argentina. El gobierno inglés envió enseguida una gran flota hacia el Atlántico Sur. El último Exocet, la historia de los ingenieros de combate. Ariel Fuello, soldado clase 62, veterano de Guerra de Malvinas. En marzo de 1982 habíamos completado nuestro servicio militar y devolvimos nuestra ropa de soldado. El día 2 de abril me despierto a las 6 de la mañana con la marcha de Malvinas. Planteamos la necesidad de que nosotros, con la experiencia que teníamos, nos debíamos incorporar a la compañía. La decisión de que se conformaba una compañía solamente soldados de las clases 1963 que se habían incorporado apenas 45 días atrás, planteamos la necesidad de que nosotros, con la experiencia que teníamos, nos debíamos incorporar a la compañía. Preguntamos qué tipo de vehículos iban a llevar y cuando nos informan que llevan la grúa y los camiones, tomamos la decisión de que teníamos que viajar con la compañía. Éramos los únicos que teníamos la experiencia necesaria para manejar este tipo de equipos y al plantearlo nos dijeron que no querían que vayamos en forma obligada, sino que iban a armar una formación, teníamos que partir como voluntarios. Y así fue, dimos un paso al frente y de los 25 soldados de la clase 1962, 19 viajamos con la compañía Malvinas. El equipamiento y la preparación de las fuerzas que se enfrentaron en Malvinas fueron muy diferentes. Los soldados argentinos eran casi 15.000, de los cuales fallecieron 649, la mitad de ellos en el hundimiento del crucero General Belgrano, y 163 fueron heridos. Los soldados británicos llegaron a ser unos 100.000, murieron 225 y quedaron heridos 777. Argentina tenía 12 buques, Inglaterra 121. Argentina tenía 2 submarinos, un portaaviones, un crucero, 6 destructores, 3 fragatas, 67 aviones livianos y 44 cazas. Gran Bretaña tenía 6 submarinos, 2 portaaviones,
2 buques anfibios de asalto, 7 destructores, 14 fragatas y 77 cazas bombarderos Sea Harrier y 170 helicópteros. Los aviones argentinos eran 180. Los aviones que perdió Argentina durante la guerra fueron 47. Los ingleses terminaron con un saldo de 46 Sea Harrier y más de 100 helicópteros inutilizados. El Exocet AM-39, fabricado en Francia, es un misil antibuque de medio alcance, subsónico. Es un misil relativamente compacto, diseñado para atacar buques de guerra desde aviones y barcos. La Armada Argentina adquirió 14 Superétendard en 1980. El 7 de diciembre de 1981 se incorporan a la segunda escuadrilla oficialmente con la recepción en Argentina de los primeros 5 aparatos de la serie, junto a 5 misiles AM-39 Exocet. Luego del inicio de hostilidades, Francia interrumpió la provisión de los Exocets restantes. Empezamos a trabajar duramente durante los meses de abril, minando las playas de los posibles desembarcos de la flota inglesa que ya había partido desde Gran Bretaña apenas 3 días después de nuestra recuperación de las islas. Y a partir del día 30 de abril, cuando habíamos terminado de bajar los elementos de combate que traíamos arriba del buque Formosa, se produce al otro día, el 1 de mayo, el primer bombardeo, que fue a las 4:30 de la mañana de los aviones Vulcan. A las primeras horas de la madrugada del 1 de mayo de 1982, una escuadra de aviones Vulcan se acerca a Malvinas con la intención de bombardear el aeropuerto. A las 7:40 explota una bomba con retardo y comienzan las hostilidades con aviones Sea Harrier. Mientras tanto, desde las fragatas británicas cañonean a Puerto Argentino. Los intentos de desembarco fueron rechazados por fuerzas argentinas que averían un buque inglés y 2 aviones Harrier resultan destruidos. La clase 1961 es convocada. El crucero General Belgrano fue atacado el 2 de mayo de 1982 a las 16 horas, hundiéndose 1 hora más tarde. En el naufragio murieron 323 hombres y sobrevivieron 770. Su poder de fuego, de 15 cañones de 6 pulgadas, 150 milímetros, en 5 torres triples, le daban un alcance de tiro indirecto de casi 25 kilómetros. Aún hundiéndose en la bahía, con sus cañones fuera del agua y con energía desde tierra, seguiría operando. Por mar, ningún buque inglés hubiese llegado a menos de 25 kilómetros sin ser destruido por el viejo navío. El Ara General Belgrano fue el primer barco hundido durante una guerra por un submarino nuclear de ataque. El 4 de mayo, un misil Exocet AM-39 de menos de $500.000 había impactado en un destructor CL-42 Sheffield de 150 millones. De los más modernos de la flota, dejándolo fuera de combate, provocando la muerte de 20 enemigos e hiriendo a otros tantos. La Armada Argentina decide efectivizar un plan de estudio, llevar 2 Exocet MM-38 a las islas para tener poder de fuego disuasorio para la flota británica. Nuestra función en Malvinas era mantener todos los vehículos en movimiento. El 25 de mayo nos informan que la grúa PIH Omega había salido de servicio. La revisamos y tenía quemado el burro de arranque. No teníamos repuesto, pero sabíamos que en el galpón de la Falkland Company había un motor de similares características. Se lo sacamos, lo adaptamos y después de 12 horas de trabajo, la grúa volvió a funcionar. 6 días después, el 31 de mayo, con la grúa ya funcionando, nos llaman para que descarguemos un aparato del aeropuerto. Venían en un Hércules, un catafalco que eran 8.000 kilos de fierro. Ahí nos dimos cuenta cuando nos miramos que era un sistema de defensa costero, el llamado ITB. El 21 de mayo, los británicos desembarcan y logran establecer una cabecera de playa en Puerto San Carlos, sufriendo daños de importancia en 4 fragatas, el hundimiento de la fragata Ardent, la pérdida de 3 aviones Harrier y 2 helicópteros,
debido a la resistencia de las posiciones argentinas en las Islas Malvinas. Los combates aeronavales tuvieron una gran violencia, reconociéndose en esa batalla el valor de los aviadores argentinos. El 25 de mayo de 1982 es el día que la aviación argentina se cubrió de gloria. Los pilotos de la Fuerza Aérea y la Armada averiaron a 3 fragatas misilísticas y hundieron al transporte pesado HMS Atlantic Conveyor y hundieron al destructor HMS Coventry, asestando un duro golpe a la fuerza invasora británica. El ataque fue una verdadera hazaña. Los aviones argentinos no tenían protección antimisiles e igualmente lograron dejar fuera de combate a los elementos más letales con que contaban las fuerzas británicas. Sumada a esta derrota naval, la aviación inglesa ataca Puerto Argentino y pierde 3 Sea Harrier. El día 30 de mayo de 1982 quedará en la historia de la aviación mundial. Luego del hundimiento del HMS Atlantic Conveyor, quedará solo un Exocet AM-39, la última oportunidad de golpear a la flota con esa herramienta. El ataque al Invencible se visualizó perfectamente en sus consecuencias, porque nosotros visualizamos en la pantalla que algo raro estaba pasando por el movimiento distinto que existía hacia el lugar donde estaban los buques. Ya no todos convergían hacia el lugar de donde salían, sino que convergían hacia otro punto. Los Harrier que estaban en vuelo eran recuperados en otros puntos, que a nosotros nos producía el desconcierto de decir, ¿qué pasa acá? Acá veo que el misil se desprende. Yo nunca había visto lanzar un Exocet, o sea, para mí los misiles se lanzaban como los que tirábamos nosotros, aire-aire, que salían desde la lanzadora, pero este era distinto. Este se desprendía completamente inerte y por caída libre, y unos metros abajo del avión prendía el motor cohete y salía el misil hacia adelante. Los Super en este punto regresan hacia Río Grande, se terminaba su misión acá, ellos ya no tenían más nada que hacer. Nosotros seguimos volando atrás del misil, atrás de la estela. Unos instantes después de que desaparece el misil en el horizonte, en el mismo horizonte y en el mismo lugar donde desaparece el misil, aparece la silueta de un barco, de un buque, totalmente distinta a la silueta de un buque normal. Sentí una explosión a mi izquierda, miré y vi una 4 que explotaba, se le volaba un pedazo de plano e impactaba en el agua. Esa fue una imagen muy fugaz. Volví a mirar al portaaviones, sigo viendo al frente, entro a distancia de cañones, un poco antes en realidad de distancia de cañones, empiezo a tirar, sabiendo que empecé a tirar antes, pero en realidad ya me había pasado anteriormente. El entrar tirando cañones me fortalecía, o sea, me daba a mí, me daba coraje, me daba energía, no sé, era algo, y sentía que no me iba a pasar nada. Y cuando estuve encima, el portaaviones estaba totalmente cubierto de humo, de la mitad para abajo era todo humo. Estaba lleno de humo, estaba envuelto en humo. Mi altura de vuelo era entre la pista y el agua, la pista del portaaviones y el agua estaba en la mitad, y al portaaviones lo agarro desde atrás. O sea, el portaaviones estaba yendo en la misma dirección que yo estaba atacando. Así que le tiro mis bombas en la popa, parte de atrás, y como estaba muy cerca y no pude salir por arriba porque era muy grande y muy alto, hice un viraje a la derecha y le pasé por todo el lateral derecho al portaaviones. Viré a la izquierda y puse rumbo de escape. Los misiles MM-38 habían sido diseñados para ser lanzados de buque a buque. Los tuvimos que engañar y recrear las condiciones para poder ser lanzados de tierra. Nuestra función era montarlos por la noche y desmontarlos a primera hora para poder ocultarlos de los ojos ingleses. Cuando arriban los Exocet y preguntamos de qué manera se lo había preparado, nos informan del engaño que necesitaba el misil para poder ser lanzado. Tuvimos la certeza de que iba a funcionar, a pesar de la complejidad que se produjo en el primer lanzamiento, que fue el día 1 de junio. Lo armamos por primera vez. Iba a ser el primer lanzamiento que
se iba a llevar a cabo a partir de las 2 de la mañana. Lamentablemente este lanzamiento fue fallido por falla de uno de los componentes del sistema. Lo volvimos a desarmar a las 4 de la mañana y el sistema quedó inoperativo durante 4 días. No había más misiles en las islas. Ese primer lanzamiento errado generó la revisión de todo el sistema. Y como no podía ser de otra manera, el componente que falló en el primer lanzamiento del Exocet fue un componente inglés. Y no teníamos reposición. Nos pusimos a buscarlo junto con la gente de la Marina en toda la isla y justamente el sistema de defensa antiaéreo SEACAT, que era de origen inglés, tenía un kit de repuesto donde pudimos encontrar el componente que había fallado en el primer lanzamiento. Para engañar el misil hubo que construir 4 sistemas que imitaran lo que el misil tenía dentro del barco. El primero era la rampa de lanzamiento a 35 grados para que una vez que despegue el misil tenga la altura necesaria para poder nivelarse contra el mar. El segundo elemento era la energía eléctrica, que se suplió con un grupo electrógeno Siemens de origen alemán de 1945. El tercer elemento era la computadora móvil que le daba la información al misil para ser lanzado. Y el último elemento, el radar RASIT, que era el que daba la posición del objetivo en el momento de ser lanzado. Y tenía un alcance máximo de 30 kilómetros. Más allá de que el misil tenía una distancia posible de disparo de 40 kilómetros, nuestra limitación era de 30 kilómetros por el alcance de este radar móvil. A partir de ese día, los ingleses sacan un helicóptero simulando ser un barco para traer algún disparo de misil. No había misiles en la isla, por eso el helicóptero voló 4 días y no recibió ningún tipo de impacto. Recién el 8 de junio llega un nuevo juego de misiles, pero los barcos no se ponían en nuestra ventana de fuego. Ese día 12 de junio el radar marcaba la distancia de 29,960. Rápidamente cargan la información de esa distancia, pero había que transformarla. El radar RASIT nos informaba la distancia en metros, pero al misil había que cargarle la información en grados. Con una tabla de conversión rápidamente se convierten esos metros a grados y se le pasa la información al misil. El misil trabaja captando esa información y devolviéndola para verificar que el destino es el correcto. Una vez que se verificó esa información, se le dio lanzamiento y el misil voló a 900 km por hora. Y a los 19 segundos impactan el HMS Glamorgan. Esta es la primera vez en la historia que un buque es alcanzado por un misil lanzado desde tierra. El jefe de sistema, el 14 de junio, decide volarlo. Su jefe le pregunta: ¿los ingleses tienen misiles Exocet? Sí, entonces no lo vuele. Que vean la capacidad argentina para innovar y poder despegarles desde tierra a un buque en alta mar. Después del fin de hostilidades el 14 de junio, los ingleses, al encontrar nuestro sistema ya no operativo, decidieron copiarlo, mejorarlo y patentarlo con el nombre Excalibur. Hoy se encuentra en Gibraltar y en la República de Chile. Resolución de la ONU, ampliación del territorio de la plataforma continental argentina. El 11 de marzo de 2016, la Organización de las Naciones Unidas dio lugar al reclamo iniciado en 2009 por el Estado argentino y aceptó la ampliación del 37% de la plataforma continental en el Atlántico Sur. Los nuevos límites fueron aprobados por la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental de la ONU, integrada por 21 expertos internacionales dentro de la Convención sobre el Derecho del Mar. El 1.700.000 kilómetros cuadrados recién reconocidos como territorio argentino se suman a los aproximadamente 4.800.000 kilómetros cuadrados que ya integraban la plataforma continental argentina. La ONU ha tomado el caso argentino como un leading case, es decir, un punto de referencia, ya que es la primera vez que un país emplea todos los recursos disponibles para demostrar los límites de su territorio. Malvinas para mí es un punto de referencia. Cuando finalizó la guerra sentí que la historia se había terminado. Muchos años después, hoy, me doy cuenta que la historia recién comienza.
¿Ya está?